Buenos días con todos. El tema que vamos a exponer es el procesamiento de cereales en un diagrama de flujo, el cual es muy importante conocer nosotros como ingenieros químicos, para lo cual voy a dar pase a mi compañera Andrea y nos pueda detallar este proceso. Rojas Vargas Andrea. Bueno, empezaré con el almacenamiento del trigo. Para empezar debemos saber que el principio fundamental del almacenamiento del trigo es preservar las cualidades del grano a través del tiempo, manteniendo su valor nutricional, funcionalidad tecnológica y valor sanitario al nivel más alto posible. En otras palabras, es manteniendo la calidad del grano. Ahora, el almacenamiento del grano se lleva a cabo tanto a pequeña, mediana o grande escala. Se puede llevar en una granja o en las instalaciones de procesamiento, y en gran escala en los grandes centros de distribución y comercialización. En la actualidad, los silos son construidos en acero o hormigón y pueden albergar hasta 15.000 toneladas. Los silos de acero de uso muy frecuente se construyen mediante la unión de placas de acero corrugado y galvanizado, y normalmente disponen de una doble pared. Estos silos deben contar con una serie de dispositivos adicionales, como bocas para el llenado y vaciado, bocas para inspección y limpieza, y en algunas ocasiones también cuenta con un sistema de aireación. Además de la estructura que nos ayudará a conservar la calidad del grano, también hay algunas pruebas físicas y químicas, incluso organolépticas, que nos darán una impresión de cómo se encuentra el grano, del estado del grano. Entonces, uno de los BPMs que podemos considerar acá es que la calidad de los granos nunca va a mejorar durante el almacenamiento, pero es posible reducir las pérdidas de calidad a niveles mínimos mediante prácticas adecuadas. Además, el muestreo es una práctica fundamental en la post-cosecha, ya que si no se conoce la condición de la mercadería, es imposible trabajarla correctamente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, sabemos que los hongos es uno de los principales responsables de la pérdida de la calidad de los granos. El segundo de ellos es los insectos. Sin embargo, no se puede evitar la presencia de hongos en el granel, porque implicaría una esterilización de la mercadería. La única forma para reducir los daños que pueden ocasionar es generando condiciones del ambiente intergranario desfavorables para su desarrollo. Por ejemplo, la temperatura no es un factor estrictamente limitante para la proliferación de hongos, ya que su rango de desarrollo es muy amplio e inclusive logran hacerlo a temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. En cambio, la condición que realmente limita el desarrollo de microorganismos es la humedad relativa. La humedad relativa de equilibrio determina la máxima presión de vapor del aire intersticial, que puede ser alcanzado dada una cierta humedad y temperatura de los granos almacenados. Entonces, el contenido de humedad de almacenamiento segura de cualquier grano es aquel que se equilibra con su humedad relativa del aire en el espacio intergranario. Otro de los BPMs a considerar es que todos los productos empleados en la planta de acopio deben contar con la autorización correspondiente para su uso, otorgado por el organismo competente. Y también tenemos que considerar las reparaciones. Previamente a la llegada del grano se debe controlar y reparar goteras y filtraciones en los sistemas de almacenaje y sistemas de transporte del grano, ya que la existencia de agua en estas estructuras generará las condiciones propicias para el desarrollo de, como ya dije, hongos, resultando en un rápido deterioro de los granos. Ahora, como ya mencioné, también se tiene que hacer un muestreo. El muestreo del grano es una parte esencial del proceso de inspección y posterior clasificación de los mismos según su calidad comercial. El primer paso para determinar con precisión la calidad de los granos es asegurarse de tomar una muestra representativa de cada lote, es decir,
Obtener una pequeña porción de granos que refleje con la mayor exactitud posible las propiedades del lote completo del que proviene. Para un muestreo rápido, haremos pruebas organolépticas, tomando en cuenta la dimensión, color del grano y forma, además de la vitrosidad. En la dimensión, los granos chicos y arrugados pueden ser el resultado del ataque de insectos u hongos en el cultivo, o de menor cantidad de agua, debido a la falta de lluvias durante el desarrollo del grano. Del color del grano. Se clasifica en rojo o blanco dependiendo del color del salvado. Estos dos colores son básicos. Debemos darnos cuenta también si el grano está decolorado, ya que puede ser debido al ataque de hongos o al mismo efecto de las condiciones climáticas. Concluyendo con mi presentación, es muy importante el contenido de humedad de los granos, porque esta va a determinar en gran medida el tiempo de almacenaje seguro. Gracias, ingeniera. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Limber Gabriel Quispe Calcina. Continuando con la exposición, sería la parte de la molduración, también conocida como molienda del trigo. Consiste en reducir el tamaño del grano a través de molinos de rodillos. Primero se separa el salvado y el germen del endospermo, y luego se reduce este último hasta obtener la harina. El objetivo de la molienda o molduración es maximizar el rendimiento de la harina con el mínimo contenido de salvado. Para ello se requiere pequeños procesos previos, como por ejemplo que es la limpieza. Los granos que llegan a la harinera transportan con ellos elementos extraños tales como pequeñas piedras, tierra, paja o semilla de otros cereales. Por eso es de suma importancia eliminar todos estos contaminantes antes de proceder a la molienda. Para ello existen varios procedimientos que permiten separar las impurezas, basándose en diferencias de tamaño, forma, densidad o resistencia al aire entre los granos y los agentes extraños, o incluso aprovechando las propiedades magnéticas de las posibles partículas metálicas presentes en general. Pues se pueden emplear diferentes equipos. El primero sería las cribas. Estas cribas permiten separar piedras, tierra o granos de otros cereales basándose en su diferencia de tamaño. Segundo, los aspiradores. Estos aprovechan la mayor facilidad de arrastre de las partículas pequeñas y ligeras en una corriente de aire. Son útiles para la separación de polvos, granos rotos, cáscaras y etcétera de los cereales. En nuestro caso se utilizó un aspirador de círculo cerrado. Tercero sería los tamices. Son utilizados para ver una diferencia de tamaños, al igual que las cribas. Separan el maíz, la soya o alubias y otros diferentes cereales. La idea simplemente es encontrar una diferencia de tamaños para poder utilizar este tipo de tamices. El cuarto tenemos los separadores magnéticos. Su funcionamiento consiste en establecer un campo magnético alrededor de la conducción por donde circulan los granos de cereal, que en este caso el cereal es el trigo. Al pasar a través del imán, las partículas metálicas quedan adheridas al mismo, y esta es una forma de cómo eliminar pues los metales, ¿no? Y por último son los separadores por peso específico. Permiten separar las piedras y fragmentos de vidrio o plástico basándose en su diferencia de densidad. Asimismo, también usan para separar la fracción del trigo de menor densidad. Y pues bueno, lo que pude conseguir son dos equipos que son la criba de tambor, como vemos en la imagen. El precio tiene de $1.500, y el otro equipo sería el separador magnético, si vemos en la imagen también, y el precio es de $6.000. Para el BPM en la molduración y en el caso de la limpieza, se necesitan pisos y paredes donde se encuentren los equipos claros y lavables. Los equipos deben tener la facilidad de facilitar la limpieza y poder verificar la molduración y limpieza adecuada de nuestra materia prima. Gracias, ingeniero. Luego de la limpieza vamos a pasar a la fase del acondicionamiento, la cual es muy importante en el procesamiento del trigo y consiste en añadir agua al grano seco por medio de un rociador y dejarlo reposar durante un periodo de tiempo antes de pasar a la etapa de molienda.
A esto se le llama temperado del grano y tiene dos funciones principales. La primera permite que el salvado de trigo se resista a ser dividido en pequeños trozos durante la molienda. Y la segunda, que es ablandar el endospermo del trigo, facilitando así su molienda. La finalidad de esta etapa también es producir un cambio en las propiedades mecánicas del grano para que de esta manera se mejore las posibilidades de separación del endospermo de las otras capas del grano. El acondicionamiento influye mucho en el producto final que se va a obtener de la molienda. Luego tenemos lo que es las buenas prácticas a considerar durante este proceso. La primera es humectar el grano con la cantidad de agua apropiada y otorgar el tiempo de reposo apropiado. O sea que se debe saber la humedad antes de que ingrese al acondicionamiento para saber exactamente qué cantidad de agua hay que añadirle y durante cuánto tiempo. La segunda es el monitoreo y control constante de la humectación. Después tenemos la separación del acondicionamiento por diferencia de humedades en las materias primas. O sea, no se pueden mezclar materias primas de diferentes humedades. Tiene que haber una homogeneidad en la humedad que tienen estas materias primas. Después debemos mantener una carga constante del proceso y monitorear y controlar los procesos de limpieza. Los equipos que utilizamos durante este proceso son acondicionadores de grano. Aquí en la imagen, por ejemplo, tenemos uno y algunas de sus características son que tiene una capacidad de 750 kilogramos por hora y su precio en soles es de 2.856.90 soles. Por ejemplo, esta maquinaria proviene de China. Es un humidificador de cereales. El peso que tiene es 740 kilogramos. Viene en color blanco. Se usa para todo tipo de cereales. Tiene una potencia de 5.5 kilovatios. Las dimensiones son de 1,65 m por 0.85 por 1,67 m. Cumple con la certificación ISO. Tiene garantía de 1 año. Y en sus características de operación tenemos que tiene un bajo consumo de energía, que permite el tratamiento suave de los granos con una abrasión y rotura mínima durante el proceso. El nivel de humidificación que se alcanza es hasta de un 6% en una sola pasada. Tiene un diseño compacto y un alto rendimiento. Los paneles de apertura oscilante facilitan su mantenimiento. Y lleva a cabo un proceso higiénico, pues todos los componentes de la máquina son de acero inoxidable. Y tiene un sistema de remolino con una función de autolimpieza. En cuanto a unos parámetros en esta función, en este acondicionamiento tenemos que el atemperado puede realizarse entre 24 a 36 horas y el contenido de humedad al que debe alcanzarse al final del acondicionamiento es de entre 14 y 17%. Y la temperatura del agua que se adiciona debe estar de entre 28 a 40 grados centígrados, lo que nos va a garantizar una mejor y más rápida penetración del agua a través del grano de trigo. Después de este acondicionamiento pasamos a la etapa de molienda. Y eso sería todo. Bueno, mi nombre es Tony Jordan Ancoviza. A mí me ha tocado definir la parte de molienda de rodillos, cernidores o planchisters, purificadores de sémolas o sazores y cepilladores de salvado. Ahora vamos con la número 1, que es molienda de rodillos, o también llamada molturación. Estas son realizadas en molinos de cilindro. Estos trabajan en pareja, girando en sentidos opuestos. Su primer objetivo es la separación del salvado y el germen del endospermo. Esto se consigue en el sistema de fragmentación. En esta parte de molienda se divide en tres partes.
trituración, reducción y compresión. Ahora, hemos investigado un poco más y hemos visto el precio de cada equipo. En este caso, el precio del equipo del molino de rodillos vendría a ser de $12,000, un aproximado en una tienda. Lo hemos visto en una tienda virtual. Ahora, pasemos a los cernidores o planchisters. Acá, seguido de la compresión, viene el cernido. El cernido en sí separa, clasifica los productos. Aparte que también divide y limpia las sémolas mientras que va extrayendo la harina producida. Acá el precio del planchister o cernidor es de $4,970. Ahora pasamos a los purificadores de sémolas o sazores. La función del purificador es separar las sémolas de los fragmentos de cáscara fibrosa que aún permanecen en ellas después de la trituración. Claro, que eso se desarrolló en el proceso de molienda. Ahora, un purificador, ¿cuánto nos está costando? Nos está costando un aproximado de $6,000. Ahora, por último, pasamos a los cepilladores de salvado, que más que todo separa y recupera las partículas de harina que permanecen adheridas al salvado. Ahora, ¿cuánto nos cuesta este equipo? Un aproximado vendría a ser unos $5,000. Ya bueno. Ahora, las BPM a considerar en este proceso de molienda y cernido y purificación es la siguiente. Primero, evitar la abrasión de las partículas de afrecho adheridas a los del endospermo del germen. Ahora, también se debe hacer un monitoreo y control del proceso de molienda. Se puede echar a perder la calidad de gluten con una molienda demasiado cerrada. Para evitar daños es necesario ajustar los cilindros para lograr mantener tanto los cilindros como el trigo lo más frío posible. Ahora, también se debe tomar en cuenta la parte de la inspección de equipos utilizados en el proceso de molienda y también el mantenimiento, ¿no?, de cada equipo utilizado en el proceso. Robert Gutiérrez Ortega. Voy a continuar con la exposición. Para empezar, me toca la parte de los productos de la molduración, pero antes que nada recordemos que es importante saber que nuestro producto va a depender mucho del tipo de trigo que tenemos. Por ejemplo, la clasificación del trigo también se podría dar de acuerdo a la época de siembra. Como la ingeniera nos comentó, podría ser, por ejemplo, trigo de invierno, o también podría ser trigo de primavera, el cual va a determinar las características del trigo. Después tenemos su clasificación de acuerdo a la dureza, por ejemplo, podría ser duro o podría ser blando. También podríamos tener otro tipo de clasificación respecto a su color, ¿no? En función del color de su semilla, podría ser, por ejemplo, pardo rojizo o blanco, o también podría ser amarillento. Entonces, en los productos de molduración del trigo se tiene la harina, un importante producto, la sémola y el otro vendría a ser el salvado. Pero respecto a la harina, recordemos que estas se podrían dividir en 3 tipos de harinas de acuerdo al tipo de trigo. Por ejemplo, si hablamos de un tipo de trigo duro, tendría un contenido de proteína entre 10 a 16%. En cambio, si hablamos de una harina del trigo blando, tendría entre un 7 a 10% de proteína. Mayormente se usa en producciones de galletas y reposterías. Ahora, si hablamos de las harinas a partir de mezclas,
Claro que generan una harina multiuso, pero más que nada se usa en la elaboración doméstica de panes, ¿no? O repostería. Recordemos que la harina vendría a ser la más fina de todos los productos, ¿sí? La más fina, la de menor tamaño de nuestro producto. Después viene la sémola. Respecto a la sémola, se tiene de dos tipos, por ejemplo. Podría ser si en caso se origina de la variedad durum, o también si se origina del trigo duro convencional. Si en caso es de la variedad durum, tiene un alto contenido de proteína que es entre 10 a 16%. Y bueno, es utilizada en pastas de alta calidad, ¿no? Se refiere obviamente a los espaguetis, fideos de alta calidad. En cambio, si hablamos del trigo duro convencional, esta es usada en la elaboración de cereales de desayuno como es fideos de baja calidad. Recordemos que el tamaño de partícula de la sémola es mediana, no es fina ni tampoco gruesa, sino es regular. Pero en cambio si hablamos del salvado, este es un producto ya que tiene sus moléculas o el tamaño de partícula ya mayor, ¿no? A comparación de las demás, el cual este ya presenta más bien un contenido alto en fibra y más que nada se usa en alimentación animal y también se usa como alimentos dietéticos por su alto contenido de fibra. Respecto a las BPM en los productos de manipulación, es importante tener en cuenta que en la parte de los productos tenemos que verificar un control en los productos finales. No solamente en esta parte, sino en los anteriores procesos también es importante verificar el control. Un control y verificar también el estado de calidad que está saliendo nuestro producto. Para esto también es importante que tengamos un ambiente seco para el correcto almacenamiento también de nuestro producto. Eso sería todo. Muchas gracias.